Bueno, terminando ya con la última parte de esta clase, vamos a ver las otras variantes del revisionismo. Habíamos hablado, ¿no?, del revisionismo como el momento en la historia en donde comienza a defenderse la figura de Rosas, ¿no?, teniendo en cuenta, como decíamos, a partir del golpe de Estado del 30. Pero también van a surgir otros historiadores y otros políticos, inclusive y literatos, que no están para nada de acuerdo con esta hacia dónde va fundamentalmente el país. No estamos hablando de, en este caso, de historia, ¿no?, sino que hay un grupo de personas que consideran el el radicalismo irigoyenista como la opción, ¿sí? Pero bueno, el tiempo pasa, la dictadura continúa, fallece Irigoyen, llega la década infame, ¿no?, y este grupo de personas va a terminar siendo como, podríamos decir, la resistencia, entre comillas, cultural, ¿no?, a este periodo tan nefasto como fue la década infame que atravesó toda la década del 30 y parte del 40. Estamos hablando de Forja. Forja significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Y ahí tenemos personajes muy importantes como Arturo Jaureche, Homero Mansi, inclusive, aunque no formó parte fundamental del grupo, pero que se identificó claramente con ellos, Raúl Scalabrini Ortiz, escritor de fundamentalmente una obra clave que refiere a la relación, la historia de los ferrocarriles, ¿no?, y la relación eh, desigual, claramente desigual, de la Argentina y Gran Bretaña. Bueno, ellos son, digamos, antiimperialistas, claramente, ¿sí? En el caso de Scalabrini, la política británica en el Río de la Plata va a ser una de sus obras claves, ¿sí?, para explicar esta época. Eh, Les leo un fragmento de un escrito de Forja en sí, que dice: la historia es un arma para manejar los pueblos, para someterlos a los designios de los vencedores, para impedir toda acción libertadora, para dividir y confundir las corrientes de opinión. Por eso la diplomacia inglesa ha impuesto una historia oficial argentina, según la cual le somos deudores de la libertad, del progreso y de los capitales que nos prestaron para consolidar el orden y el bienestar. La revisión histórica emprendida por Forja demuestra que tales asertos son falsos y que los capitales extranjeros, predominantemente ingleses, que enfeudan y esclavizan la patria, no son más que el producto del trabajo y de la riqueza argentina, capitalizados a su favor por la astucia europea. Conozca el origen de los problemas de la patria y así conocerá la esencia de los problemas actuales. Bueno, esta clara manifestación y postura de Forja, ¿no?, va a acompañar durante mucho tiempo a sus protagonistas. Tenemos, por ejemplo, Arturo Jaureche, escritor de varios libros, ¿no?, quizás uno de los más emblemáticos sea el Manual de Sonceras Argentinas, en donde echa por tierra los mitos, ¿sí?, de los liberales, ¿sí?, desde Civilización y Barbarie, o como decía Sarmiento, que el problema de la Argentina es que es grande, ¿no?, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, decía Sarmiento, que hablaba del gaucho malo, del famoso encuentro de San Martín y Bolívar, que recordemos Mitre lo criticaba, ¿no?, a Bolívar, porque quería apropiarse, ¿no?, de todo. Bueno, hasta algunas cuestiones un poco simpáticas, ¿no?, como decir que Sarmiento
que de hecho muchas veces se repitió este tema en muchas casas argentinas, que Sarmiento nunca faltó a la escuela, ¿no? Que Sarmiento iba hasta cuando llovía al colegio. Bueno, acá, jugando un poco con el humor, Jaureche decía, eh, Sarmiento sanjuanino no llueve nunca en San Juan, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Que de alguna manera también son simpáticas y que también nos ayudan a desentrañar digamos, y de manera hasta, si se quiere, graciosa, poder hacer caer ciertos mitos eh, mitristas y liberales. Bien, bueno, después hay otros libros muy importantes, ¿no? Tanto de Jaureche como Scalabrini. Eh, Profetas del Odio, por ejemplo, en el caso de Jaureche. La gente de Forja, cuando Perón asuma en el año 46, y de hecho ya con las propuestas que venía haciendo Perón y algunos ya aplicados en algunos casos en la dictadura anterior, ¿no? Como por ejemplo los beneficios a los trabajadores, ¿no? Las vacaciones pagas, aguinaldo, horas extras, ¿no? Todo lo que empezó a surgir ya en la época previa, años antes, ¿no? De que Perón asuma como presidente y por supuesto legalizado ya a partir del 46. Esto va a determinar que Forja se termine disolviendo porque se va a dar la particularidad de que el origen radical de ellos, sin embargo, van a considerar que por lo que luchaba Forja, por lo que se identificaba, con los puntos con los cuales se identificaba y la lucha durante toda la década infame contra el gobierno corrupto, ¿no? De Justo, de Ortiz, de Castillo. Eh, Perón va de alguna manera a simbolizar con esos logros y con esos beneficios a los trabajadores, de alguna manera a lo que aspiraba Forja. Entonces, esa es la razón por la que Forja después se va a disolver, considerando que ya estaba hecha, ¿no? Y logrado su objetivo. Bien, el peronismo empieza a entrar en la historia, va a haber muchos personajes a favor y en contra, claramente. El peronismo sabemos que monopoliza la enseñanza durante las dos presidencias de Perón. Hay una enseñanza en donde vuelve durante un tiempo importante a las escuelas la religión católica. En realidad empieza ya con el GO en el 43. Sabemos también que esa relación con la iglesia se rompe en el 55 cuando se produzca el golpe de Estado, meses antes. Y bueno, como les decía, la religión se inserta en la sociedad y por supuesto el peronismo mucho más aún, ¿no? Con la propaganda, con los discursos, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver relacionado con Perón y con Eva. José María Rosa va a ser uno de los protagonistas de este periodo, en donde curiosamente se van a destacar más sus libros después de que lo saquen a Perón en el 55, que quizás en el momento puntual en donde hicieron donde hizo eclosión sus primeros escritos, ¿no? Se van a hacer como más populares. De hecho, muchos de los que en los fines de los 60 y comienzos de los 70 pasen a formar parte de la guerrilla armada, como gente de Montoneros, van a tener a el que se decía de manera, si se quiere, cordial, ¿no? El seudónimo Pepe Rosa, ¿no? Van a tenerlo como la guía, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿no? Los jóvenes de los 60 y comienzo de los 70 que se interesaron por la historia, en el caso puntual de la Argentina, había mucho para leer, ¿no? Mucha movida internacional claramente, recordemos la época del Che Guevara, ¿no? Mao,
el mayo francés, ¿no? Había mucho hacia dónde mirar y así qué leer, pero en el caso argentino, José María Rosa va a ser, para los peronistas, jóvenes peronistas, claramente uno de los personajes a destacar. José María Rosa, entre otras publicaciones, tenemos esta, ¿no? Los volúmenes de Historia Argentina, ¿sí? Muy conocidos, en viejas librerías seguramente van a encontrar, ¿sí? Que hace un recorrido durante 13 tomos desde los orígenes, ¿sí? También, como en el caso de Palacio, que se va un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? A la época de Perón, que es cuando queda inconclusa la obra de José María Rosa, y después se agregaron, ¿no? Si no me equivoco, son 4 tomos más, ¿sí? Que ya quienes lo van a realizar, ¿no? En este caso son Fermín Chávez, Juan Cantoni, Enrique Manson, fallecido hace poquitos días, y Jorge Zulé. Ellos van a completar el siglo XX hasta el golpe, ¿sí? De alguna manera como un reconocimiento y admiración hacia José María Rosa, van a, de alguna manera, culminar lo que no pudo hacer en su momento él, ¿no? Bien. Bueno, en el caso de José María Rosa es exaltado Rosas, ¿no? Juan Manuel, también, en este caso como una garantía del orden social, ¿sí? No tanto como eso, sino más que nada como defensor de la soberanía nacional, ¿no? Bueno, Rivadavia es criticado, reivindica Artigas, ¿sí? Una de las características también, decíamos, de Rosas. Y comienza, bueno, esto que también les comentaba de muchas personas que se identifican con José María Rosa como historiador, tiene que ver mucho con la dictadura posterior a que echan a Perón, ¿no? Entre Leonardo y Aramburu, que ellos van a ser los que rescaten, ¿sí? Leonardo y Aramburu, lo que se conoce como la línea Mayo-Caseros, ¿no? Semana de Mayo, caída de Rosas, ¿no? Y llegar a esa actualidad de la dictadura, de la revolución libertadora, como ellos llamaban. Al seguir esta línea, ¿sí? Histórica, Mayo-Caseros, se va a revalorizar, por supuesto, lo opuesto, ¿sí? Es decir, mientras los militares defendían y elogiaban a quienes hicieron caer a Rosas, inclusive hablando de Urquiza, quizá uno de los personajes no tan nombrados hasta ahora, los peronistas, por supuesto, van a rescatar todo lo contrario. Por eso se reivindica mucho la figura de Rosas y empieza la comparación Rosas-Perón. Bien, y finalizando, otro historiador, ¿no? de este grupo, ¿sí? Donde estamos hablando de cómo se insertó el peronismo en la historia, ¿no? Este revisionismo peronista, es Fermín Chávez. Fermín Chávez, que él lo que va a hacer más que nada es ocuparse de los caudillos del interior. Caudillos del interior, darle un lugar a los caudillos del interior que no se les había dado hasta ese momento, y que si se los había nombrado hasta ese momento eran simplemente para criticarlos. Este revisionismo rosista peronista, dice Galasso, tiene su auge en 1968, llega a la universidad, ¿sí? Y también hay un
interés por la izquierda, ¿no? Por el caso de los escritos de John William Cook, que sabemos que fue secretario privado de Perón en el exilio, ¿sí? Y algunos trabajos de investigación hechos por Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado por la AAA en su momento, y Eduardo Luis Duhalde, como por ejemplo este. ¿Sí? En esta época, Rodolfo Ortega Peña, abogado, ¿sí? De muchos miembros de Montoneros, por ejemplo, y de otros guerrilleros de la época, ¿sí? Y Eduardo Luis Duhalde, de hecho, después va a tener muchos cargos relacionados con derechos humanos en distintos gobiernos. Bueno, ellos también van a empezar a ser leídos en esta época, ¿no? Bueno, justamente este que les decía va a ser uno de los libros leídos. Dice Galazo, en este caso se trata de peronistas que se reconocen marxistas y toman distancia respecto a las posiciones nacionalistas. Se consideran de todas maneras rosistas. Bueno, es una época, ¿sí?, convulsionada, sabemos, una época muy particular, los fines de los 60, ya está comenzando, estamos acercándonos a la época más violenta de la Argentina, que claramente fue la década del 70, primero con surgimiento de las organizaciones armadas y bueno, claramente después con la última dictadura cívico-militar, que va a ser claramente la más violenta, dura, nefasta de todas. Bien, cerramos por hoy, espero que haya sido útil esta clase y en la próxima vamos a hablar sobre las que nos quedan, ¿no? Las corrientes, ¿sí? Las corrientes historiográficas que nos quedan, que son la historia social, ¿sí?, muy revalorizada a partir de la década del 60 y que sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Y la historia latinoamericana, que sería de alguna manera la defensora de ciertos personajes que han quedado tapados en la historia, fundamentalmente caudillos, ¿no? Y que es a la cual Norberto Galazo, que es el historiador con el cual nos manejamos para hacer esta mirada, digamos, se identifica. Bien, nos vemos la semana que viene, gracias.